Claro, nos ponen fotos de 29 narcotraficantes que son extraditados. No sé por qué algunos grupos de la sociedad se enojan tanto porque se lleven estos narcotraficantes súper peligrosos. Bueno, yo creo que es una decisión evidentemente política, ¿no? Ahora resulta que si no se atiende el chantaje del crimen organizado de acuerdo a cómo lo plantea Trump, nos van a imponer aranceles, que es otro chantaje. Haciendo más grande todo este monstruo, ¿no?, que hemos llamado narcotráfico o cárteles de la droga en estados, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, este programa donde jóvenes conversan al filo del debate. Yo soy Esra Alcázar y como cada jueves me acompaña mi compañero Eder Guevara. Llegamos al tercer capítulo. Me gustaría agradecer todos los comentarios que han dejado en las redes sociales de Canal 11 y en los contenidos que hemos compartido del Desfiladero. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre las extradiciones, o como queramos llamarles, y la estrategia de seguridad en México. Pues para ponernos un poquito en contexto, hay que recordar que el 27 de febrero, el gobierno mexicano autorizó el traslado de 29 personas requeridas por la justicia estadounidense por su vínculo con organizaciones criminales y el tráfico de drogas, entre otros muchos delitos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta medida se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, respetando la soberanía de ambas naciones. Sin embargo, Omar García Harfuch reconoció que existe el riesgo de que algunos de los traslados puedan llegar a acuerdos con jueces en Estados Unidos y obtener sentencias más benévolas o incluso ser liberados. Y es que, aunque México ha extraditado capos importantes en el pasado, como el Chapo, la magnitud de esta entrega no tiene precedentes. Analistas se preguntan si realmente la medida responde a una nueva estrategia de cooperación entre ambos países o a presiones de Washington para endurecer el combate al narcotráfico. En su artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece los parámetros para el traslado en razón de estabilidad política. Sin embargo, el debate sigue vivo. ¿Por qué Estados Unidos prefiere juzgar a estos individuos en su territorio? ¿Es una falta de confianza en el sistema judicial mexicano o una estrategia para garantizar condenas más severas? Y no olvidemos que el contexto político también juega un papel importante. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el presidente Donald Trump ve a los cárteles como grupos terroristas y que su gobierno está decidido a destruirlos. Su mensaje fue contundente: ustedes terminarán rindiendo cuentas. No importa cuánto tiempo nos lleve, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará. Declaraciones como esta reavivan el debate sobre el papel de México y de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, y si bien Estados Unidos ha celebrado la entrega, hay quienes cuestionan si esto realmente reducirá el poder del narcotráfico. Y precisamente sobre esto va nuestra historia en redes, porque en los últimos días el traslado de estos 29 narcotraficantes ha generado un intenso debate digital donde políticos, analistas y usuarias, claro, todo también, opiniones encontradas. Por ejemplo, el post de la periodista Nancy Contreras, que refleja muy bien las narrativas que existen alrededor de este traslado en el que, sin importar la decisión que se tome, existen ciertos sectores que siguen en desacuerdo con la acción. Se entiende, las noticias siempre son buenas para unos y malas para otros. En la publicación se lee: parecen esquizofrénicos. Si México no traslada a los narcotraficantes, entonces estamos en un narcogobierno. Si trasladan a 29 presuntos narcotraficantes, entonces la presidenta se dobló, le tiene miedo a Trump o los intercambió para evitar aranceles. Claro, porque en este tipo de asuntos, de pronto todo se reduce a dos opciones: o hay un narcoestado o hay un gobierno débil. Al parecer, no hay punto medio. Lo cierto es que un Estado débil o entregado al crimen organizado no podría haber ejecutado un macroproceso como este. Pero esto apenas empieza y seguramente en los próximos días vamos a ver más análisis, más teorías y, por supuesto, más memes. Todo esto nos devuelve a la pregunta central del día de hoy. ¿Este traslado representa un éxito para el gobierno mexicano o solo una muestra de que la verdadera justicia para los capos se aplica en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿puede esta estrategia reducir realmente la violencia y el narcotráfico en México o solo provocará un reacomodo de los cárteles y una nueva ola de conflictos?
Para hablar de esto nos acompañan el día de hoy Laura Sánchez Ley, periodista y fundadora del proyecto Archivero. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gustazo estar por acá con ustedes comentando un tema pues que ha despertado realmente mucha polémica en las últimas semanas. También está con nosotros Pablo Ferri, periodista de El País. Pablo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenido. Y en la llamada entrante desde Sinaloa tenemos también a Marcos Vizcarra, periodista especializado en derechos humanos. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Qué gusto poder escuchar, compartir con ustedes. Bienvenido. Pues ahora sí, compañeros, vamos a darle al tema ya después de tanto contexto, pero yo quería regresar un poco en el tiempo porque hace no mucho, Pablo, estuviste acá y platicábamos de la estrategia de seguridad. Estábamos arrancando la administración del gobierno de Claudia Sheinbaum y pues acaban de presentar más o menos el plan, que era lo que querían hacer, y veíamos unas ideas. Y a mí me gustaría saber pues cómo estás viendo esta estrategia, qué te parece que ha funcionado, si se ha movido como esperabas. Bueno, yo creo que para empezar, todo lo que se está haciendo ahora mismo en base a lo que quiere o a lo que exige Estados Unidos ahora bajo el gobierno de Trump, ¿no? Cuando hablábamos la otra vez, Trump no había llegado al gobierno, había ganado las elecciones probablemente, pero todavía no sabíamos que estas amenazas arancelarias que ha venido enarbolando desde hace meses iba a distorsionar tanto las velocidades y las necesidades del gobierno mexicano en materia de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave. Pero vamos, en segundo término, yo diría que de momento parece que funciona en algunos lados, ¿no? Yo creo que en Sinaloa, ahora Marcos que cuente, pues hará mucho mejor que yo el asunto, pero yo siento que en Sinaloa en las últimas semanas, mes y medio, 2 meses, la cosa parece bajar un poquito, ¿no? En cuanto a número de homicidios, en cuanto a número de desapariciones, ha habido muchísimas detenciones, cientos, más de 80, 90 personajes de alto impacto desde octubre. Yo creo que ahí parece que, digamos que una de las patas de la estrategia, o sea, los golpetazos, parece que están funcionando. Hay que ver qué pasa después y cómo se presenta el territorio y sus habitantes a medio y largo plazo. Creo que es lo importante. En otros espacios no lo tengo tan claro. En Guanajuato, por ejemplo, no lo tengo tan claro. Sigue habiendo decenas de muertos cada 2 o 3 días. La venta de metanfetamina y la pelea por esa venta entre grupos de narcomenudistas ligados o no a grandes transnacionales del crimen organizado sigue ocurriendo y no sé muy bien qué se supone que van a hacer ahí, pero me parece que de momento no está funcionando, ¿no? En otros espacios sí. Zacatecas, por ejemplo, me parece que es un modelo de éxito en el último año, ¿no? Y habría que preguntarse qué han estado haciendo bien allí, ¿no? El número de homicidios, por ejemplo, ha bajado un montón, igual que el número de denuncias por desaparición. En otros territorios no tanto, ¿no? Yo creo que es pronto, de todas formas, todavía. Ok. Laura, me interesaría mucho que me ayudaras a pensar, ¿no? Algo, porque creo que a veces la población, los seres humanos normales, tenemos una perspectiva de que, pues claro, nos ponen fotos de 29 narcotraficantes que son extraditados o las fotos de varios detenidos, y eso puede hacernos creer que está funcionando una estrategia de seguridad, pero luego uno dice, eso también hacían en la época de Calderón y no es que funcionara. ¿Qué es lo que nos ayuda a medir en realidad si algo en una estrategia de seguridad funciona? No, pues mira, me parece que muchísimos factores, ¿no? Evidentemente hay un Plan Nacional de Seguridad que se está siguiendo. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, o sea, el tema de las presentaciones, sí, recuerda a Calderón de repente, ¿no? El tema de estos mega presentaciones. Claro. Pero creo que, como dice Pablo, estamos en un contexto muy particular, el tema de los aranceles, y obviamente también sirve como discurso y narrativa para que Estados Unidos vea que sí se está trabajando, ¿no? En este caso, pues el contexto particular de los aranceles, no veo mal, ¿sabes? Evidentemente que se distribuye esta información. Ahora, algo que me parece súper interesante de lo que hablaba Pablo también, de repente hubo, hablando de alarmismo, ¿no? Desde hace mucho parecería que algunos sectores de la población quieren que cunda el pánico con el tema de la seguridad pública. Muchos de estos capos ya estaban desde hace muchísimo tiempo en prisión, ¿no? Ya no eran cabezas de estas organizaciones criminales. Entonces, como dice Pablo, hay que ver por dónde va la mano, pero sí me parece que no creo en este super caos, ¿no? Que de repente algunos sectores esperan cuando hay este tipo de movimientos, detenciones o extradiciones a Estados Unidos, porque tienen mucho tiempo en prisión.
Hablando de caos, Marcos, me toca preguntarte. Hablando de caos, ¿por qué? Hablando de caos, Pobre porque Marcos. uno, o sea, pensando en Sinaloa, desde la administración pasada se tenía esta idea a la hora de hablar de un desgobierno o de espacios tomados por el narcotráfico, cuando la gente quería provocar estas ideas de caos y de paranoia. Bueno, decían, no, pues voltea a ver Sinaloa. ¿Cómo está Sinaloa? ¿Qué es lo que ha pasado y cómo podemos medirlo ahorita? Bueno, ciertamente creo que has dado en el punto y yo coincido mucho con Laura y con Pablo, ¿no? Siempre ha habido mucho caos y coincido también incluso con investigadores, donde cuando se habla sobre Sinaloa siempre se habla mucho sobre espectacularidad, porque sí se ha creado mucho, y lo hemos platicado Pablo y yo en otras ocasiones, se ha hablado mucho sobre estos controles mediáticos que ha habido y estas creaciones de leyendas hasta cierto punto sobre quiénes son o quiénes habitan Sinaloa. Y de pronto podemos ver, por ejemplo, un gran cúmulo de historias, ¿no? Muchas de ellas escritas por periodistas, por nosotros, otros por compañeros de fuera, y muchas otras más escritas también por el oficialismo. Y parto en gran medida a que se ha creado mucha leyenda en torno a personas y personajes. Ahorita decía Laura algo muy importante. O sea, ciertamente había personas, las personas que fueron llevadas a Estados Unidos, son personas que ya estaban encerradas, que habían sido detenidas. Y normalmente, cuando se voltea a ver y se habla sobre narcopolítica, por ejemplo, se habla mucho y se voltea a ver a Sinaloa. Ciertamente, y eso hay que reconocerlo, hay casos muy específicos, hay casos que son muy reales y son muy actuales. Voy a citar dos relativamente muy recientes. Uno de ellos es el señor Héctor Melesio Conojeda, fue asesinado el día 25 de julio del 2024 en la finca donde habrían supuestamente, o de acuerdo con la historia oficial, secuestrado el señor Ismael Zambada García. Y el segundo caso, y para no ahondar mucho, es también esta diputada local, Lucero Sánchez, quien fue diputada local por el municipio de Cozalá y que posteriormente fue detenida en Estados Unidos y allá misma fue procesada, ahora se encuentra libre, ya hasta escribió un libro donde relata incluso sus memorias con el Chapo Guzmán y ciertamente hemos tenido esa relación, ¿no?, de narcopolítica, y además de narcopolítica también hemos visto, porque nos la han indicado tanto gobiernos extranjeros como el mexicano, que hay empresas que tienen su registro oficial ante la Secretaría de Economía y que siguen funcionando y que incluso participan en gobiernos y que tienen señalamientos o marcaje personal porque forman parte de redes macrocriminales en beneficio de esos grupos criminales para el lavado de dinero, ¿no? Y muchas de ellas se encuentran constituidas aquí en Sinaloa y operan en Sinaloa. Una de ellas, por poner una de las tantas que tiene registradas la familia del señor Zambada García, pues es por ejemplo una lechera, ¿no?, que fue en los años 90, en los años 2000, es la más importante de Sinaloa y que todavía la venden de autoservicio. Entonces, híjole, o sea, cuando hablamos de caos, sí creo que Sinaloa, y es importante también reconocerlo, Sinaloa sí tiene un gran historial, un historial muy importante, un historial muy destacado, pero no es el único. Y sí se ha puesto mucho foco porque también creo que existe una gran cantidad de información muy específica que se ha también en algunos otros momentos magnificado sobre lo que es o sobre lo que importa o lo que implica Sinaloa. Y es que vende, ¿no, Marquitos? Vende la palabra Sinaloa para muchos medios, sobre todo extranjeros. Sí, sí, sobre todo extranjeros, ¿no? O sea, a nivel nacional podríamos contar una gran cantidad, pero sobre todo extranjeros, habría que ver las portadas de los últimos 7 meses, ¿no? El Pablo lo decía ahorita, o sea, ha ocurrido una gran cantidad de violencia en estados como Guanajuato. Claro. Ha ocurrido una gran cantidad de violencia en Chiapas, en Zacatecas. Michoacán. Y estamos volviendo únicamente a ver en Michoacán. Y estamos viendo acá nada más. Yo quería apuntar algo sobre lo que decía Laura antes, que creo que es importante, porque es verdad que buena parte de los 29 capos trasladados a Estados Unidos, digamos que formaban parte de la gerontocracia del narco, ¿no? Es decir, eran viejitos que igual no tenían nada que ver ya con el operativo. Ahora, yo creo que sí había algunos que sí seguían manejando desde prisión, ¿no? Claro. Y el caso de los Z40, Z42, los hermanos Treviño Morales, los antiguos líderes de los Zetas, siempre se ha dicho mucho que desde dentro de prisión todavía seguían controlando una de las escisiones de los Zetas, concretamente el Cártel del Noreste, que está particularmente fuerte o ha estado muy fuerte en Nuevo Laredo, ¿no? Es decir, había casos en los que igual sí tenía un sentido
muy evidente para el gobierno mexicano en materia de seguridad nacional. Y en el caso de los Zetas, algo Adelante. sobre lo que dice Pablo me parece muy interesante, es que incluso había una estrategia legal, me parece de las extradiciones más exitosas, había una estrategia legal por parte de su defensa que era, no son ellos, los están confundiendo, no es la persona que tú crees que era, no son los hermanos Treviño. Por ahí alguien decía si Trump le estaba dando un empujoncito, digamos, a los argumentos que existen a favor de la reforma al Poder Judicial, dada la relación y el poder que tienen narcotraficantes tan fuertes con pues, los jueces que existen en el país. Sí, mira, había muchísimos casos. Sabemos cómo se han parado con carretadas y millones de pesos, pues estas extradiciones a Estados Unidos. No creo que Trump haya pensado justamente en la reforma judicial. Creo que más bien al revés. Ajá, al Ok, revés. ok. Exacto. Creo que es una cuestión de perspectivas. No sé, ¿cómo me lo ves tú? Bueno, Didi, perdona. No, adelante, es No, que está digo muy... que, me parece no quiero que- cortar esta conversación. No, digo, el argumento de que parte del motivo del traslado se debe que había algunos jueces que iban a soltar a algunos de ellos. A mí me parece muy interesante. Ahora, me gustaría que nos hubieran detallado un poquito. Sí. Es decir, porque es fantástico el argumento, queda súper bien y sobre todo queda muy bien si no lo explicas. Porque no tienes que decir exactamente quién y a quién iban a soltar y dónde y cuándo y cuál era la sospecha, ¿no? O bueno, la cantidad mínima de detalles para entender qué estaban hablando. Porque es muy fácil echarle la culpa a los jueces, Claro. pero es igual de fácil no dar argumentos que apuntar en esa culpa. O igual Alejandro Gertz Manero, que también sale de un discurso, pero ¿por qué no se habla de cómo la Fiscalía General de la República históricamente no logró construir carpetas de investigación firme para estos narcotraficantes? Totalmente. Claro. Tendríamos que platicar cómo ahora Gertz Manero es mucho más presente, pero eso lo vamos a hacer en unos minutitos más. Y muy exitosamente, tengo que decir. Sí. Hombre, como vocero es imbatible. Vamos a ver la siguiente en entrevista vivo. con Osvaldo Zavala, periodista y profesor de literatura y cultura norteamericana, autor del libro Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. El presidente Trump, simplemente de un modo muy explícito, muy abierto, nos está mostrando la verdadera cara del imperialismo estadounidense, que es su política de seguridad, es otro de sus métodos para avanzar sus intereses geopolíticos en países como México. Soy Osvaldo Zavala, soy periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en la City University of New York, la Universidad Pública de Nueva York. Yo creo que lo que hay que boicotear es la política de seguridad estadounidense. La relación binacional entre Estados Unidos y México siempre ha operado en las últimas décadas a partir de pues, una política de presión y de injerencismo de parte de Estados Unidos hacia México. Y por eso me parece muy preocupante, insisto, que en México se piense que la primera negociación que hubo, si es que así pudiéramos llamarla, entre Sheinbaum y Trump con el mes anterior con el tema de los aranceles, haya de algún modo significado algún tipo de victoria. Lo único que hizo es entrar voluntariamente en la lógica de la extorsión. Ahora estamos viendo la entrega de 29 traficantes. ¿Qué sigue el próximo mes? ¿No? Al presidente Zelensky ya le están obligando a malbaratar sus recursos energéticos. ¿Será que para allá va México también? ¿Será que el siguiente mes nos van a imponer una concesión de extracción de gas natural o de petróleo, de minería? Estamos en un juego muy peligroso, muy pantanoso de extorsión diplomática binacional que desafortunadamente no veo desafiado todavía de un modo frontal por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Primero que el gobierno, en efecto, de Andrés Manuel López Obrador sí que marcó una diferencia en la manera en que otros gobiernos se han relacionado de un modo más subordinado con la agenda estadounidense. En el gobierno de Claudia Sheinbaum también se le ha dado seguimiento a este reclamo que me parece igualmente acertado de demandar a los fabricantes de armas, de tener el flujo de armas del llamado río de acero que viene desde el norte hacia el sur. Me parece que es algo extraordinariamente importante. En este punto, pues lo que se evidencia principalmente es que Estados Unidos no está librando ahora una guerra contra el narco, nunca realmente ha librado una guerra contra el narco, sino que instrumentaliza la política antidrogas para imponer su agenda geopolítica y para acelerar el avance de sus intereses múltiples que tiene en países como el nuestro.
es que la política de seguridad generalmente está imbricada con, por ejemplo, con la política energética que Estados Unidos quiere tener en México, y donde sabemos que, por ejemplo, durante los años del gobierno tanto de Calderón como de Peña Nieto, la política de militarización muchas veces desplegó al ejército de un modo muy agresivo en zonas donde simultáneamente estaban ocurriendo proyectos extractivos. Estados Unidos rara vez cumple sus promesas en materia de política exterior. No se puede confiar en el gobierno. Hablar de los cárteles como los principales generadores de la violencia es muy reductivo y nos hace pasar por alto pues múltiples otras zonas de la disfuncionalidad, no solo de los gobiernos estatales, sino de la larga historia de políticas punitivas y agresivas entre esos gobiernos y los diferentes actos de criminalidad que se están dando. Sabemos y tenemos evidencia documentada al respecto, que la militarización de cada uno de esos estados lo único que conduce es una mayor violencia, al alza de homicidios, actos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, y que si no podemos realmente replantear el problema, y es un problema de la militarización del territorio mexicano, no vamos a salir de este ciclo de violencia. En el momento en que dejemos de pensar en los llamados cárteles como el principal problema de violencia, vamos a poder replantear por qué está el ejército en las calles, por qué estamos permitiendo, aceptando, legitimando los crímenes de lesa humanidad. El síntoma es muy grave, el hecho de que se haya renunciado a una discusión seria nacional sobre salud pública, sobre pensar el tema del consumo de drogas como un problema asistencial, un problema de salud antes que un problema de seguridad. Dejar de lado todo eso a favor de otra vez una discusión sobre cómo militarizar más, cómo tener mayor mano dura, cuántas tropas hay que enviar a dónde, es el éxito de la agenda securitaria más rancia y más tóxica y más perniciosa que tiene décadas operando en México. Hay estructuras e infraestructuras, y aquí en el debate que se genera en torno al asunto de la estrategia de combate al crimen organizado, han cuestionado mucho lo que ahora mismo se decía de cuánta validez tiene la estrategia de los decomisos, de los operativos, qué tanto se está fortaleciendo una lógica, dicen en la mayoría de especialistas, una lógica militarista desde la Cuarta Transformación para el combate al crimen organizado. También se está cuestionando la posibilidad o qué tanto ha sido el viraje de la presidenta Claudia Sheinbaum en la estrategia de seguridad respecto a la del presidente López Obrador. Resulta que sería bastante cuestionable que la presidenta Claudia Sheinbaum arrancara su estrategia de seguridad pública ahora mismo desde el inicio de su gobierno, como lo arrancó Andrés Manuel al inicio de su gobierno. No tenía Andrés Manuel una policía confiable, no existía. Tuvo que desmantelar la Policía Federal prácticamente todo su sexenio. Se lo dedicó a consolidar la Guardia Nacional como una policía que atienda la seguridad pública en todo el territorio nacional, darles la infraestructura para construir los cuarteles. El último cuartel lo inauguró en los últimos meses de su sexenio. No tenía la cantidad de gobernadores aliados que ahora tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y en general la doctora recoge un país con condiciones de posibilidad para llevar una estrategia más proactiva. Coincido plenamente en que el tema de drogas tendría que atenderse prioritariamente desde la salud pública, pero la política de drogas en México está determinada desde el inicio, es una creación de los Estados Unidos, como también es el fenómeno migratorio, es provocado por los Estados Unidos, el asunto del libre mercado, ahora el chantaje de los aranceles, que si nos los pone, que si nos los quita, ahora sabemos que ya se volvió a postergar un mes la imposición de aranceles, son fenómenos que se han generado desde Estados Unidos y que no se pueden no atender también desde la lógica de seguridad pública, policíaca, militarista, o como cada estado tenga las condiciones de atenderlo, porque lo cierto es que en México el narcotráfico se fue infiltrando en las estructuras de poder, estaba totalmente infiltrado en el Poder Judicial, pero también en el Estado mexicano, ahora mismo en el Poder Ejecutivo. Ahora mismo
Está García Luna detenido por 5 crímenes por cocaína, pero no es el único. Sabemos de un montón de casos de personajes de la vida pública que estaban estrechamente vinculados al crimen organizado, y frente a eso, pues la doctora Claudia Sheinbaum tiene que atender, tiene que dar la cara, porque ahora resulta que si no se atiende el chantaje del crimen organizado de acuerdo a cómo lo plantea Trump, nos van a imponer aranceles, que es otro chantaje, y son muchos mecanismos de coerción que sí o sí tenemos que atender, porque no es una relación exclusiva de Estados Unidos con México, es Estados Unidos contra el mundo. Y en ese sentido, pues me gustaría recuperar la conversación con Marcos. Hace ratito él planteaba cómo Sinaloa se ha usado de forma muy mediática, no es el único. Ahora resulta que si no se atiende el chantaje del crimen organizado de acuerdo a cómo lo plantea Trump, nos van a imponer aranceles, que es otro chantaje, y son muchos mecanismos de coerción intentando salir y todavía no. Entonces, Marco, adelante, por favor. Fíjate que a propósito, ¿no? Ahora que veíamos a Osvaldo, que hablaba de esos puntos que bien recuerdas acá, me llama la atención, y voy a ahondar un poco sobre cifras que creo que vale la pena tener rescatar acá, ¿no? El 9 de septiembre empieza una confrontación de seguridad que es muy visible, porque sí lo es muy visible para todo el país y de manera internacional, con una gran cantidad de delitos que se aceleraron muchísimo en el Estado, ¿no? Insisto, voy a dar unos datos que creo que vale la pena recuperar. Hay, por ejemplo, desde septiembre a la fecha, 913 personas asesinadas, además hombres en general, que la mayoría son hombres. Hay 21 mujeres asesinadas, dentro de ellos clasificadas o son casos clasificados como feminicidio. Además, hay 1.242 personas que han sido desaparecidas, privadas de su libertad, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. El 35% de ellas han sido localizadas con vida. Eso es un dato muy importante, pero también habrá que decir que por lo menos el 10% de las personas que han sido desaparecidas han sido localizadas asesinadas. También hay una gran cantidad de vehículos en estos casi 6 meses que han pasado, que han transcurrido. Son 3.336 vehículos, de los cuales 957 solamente han sido recuperados. Otra cantidad han sido incendiados y utilizados para hacer bloqueos o para hacer otro tipo de crímenes. Y en fin, hay una lista larga de delitos que son muy importantes y que se han agravado, sobre todo durante los últimos meses. Y cuando hablo de estos datos, creo que vale la pena decir que esos doblan prácticamente, estos 6 meses doblan los primeros 8 meses de lo que había ocurrido durante el año 2024. Sí ha venido una situación agravante, y sobre todo, de hecho, prácticamente se triplica en el caso muy particular de los asesinatos, de los feminicidios y también de las desapariciones asesinadas. Y planteo estos datos que ciertamente hay una estrategia de seguridad que se ha planteado por parte de Presidencia, muy particularmente de Presidencia, sí, con esta preocupación, porque sí existe una gran presencia militar de la Guardia Nacional, donde han buscado hacer una tarea de contención sobre todo, ¿no? Y parto de esto, de que sí existe, incluso si vemos las estadísticas y vemos solamente con datos, veríamos que existe una tendencia, no una tendencia, pero sí una reducción, que aunque todavía es mínima, no es para cantar victoria, sí existe una reducción, y esto se debe sí a trabajos de inteligencia, y creo que sí es interesante e importante destacarlo. Sí existe un trabajo de inteligencia, existe una presencia muy fuerte de un gran número de militares y de guardias nacionales por todas las calles, y esto ocurre. Yo coincido muchísimo con Osvaldo y sobre que esta situación que estamos viendo hoy sí deviene de un serial de cosas. Ahorita lo decías muy bien, el tema de este crecimiento de esas relaciones, tanto políticas como empresariales, que fueron llevándose a estas redes macrocriminales, que fueron haciendo más grande todo este monstruo, ¿no?, que hemos llamado narcotráfico o cárteles de la droga en estados, ¿no? Y cárteles, y les citaría los cárteles de la droga, porque ya no solamente se dedican a la droga, sino que también se dedican a otras acciones dentro de los territorios. Ahora resulta que si no se atiende el chantaje del crimen organizado de acuerdo a cómo lo plantea Trump, nos van a imponer aranceles, que es otro chantaje, y son muchos mecanismos de coerción. También lo es, la trata de personas también lo es, la extorsión y otros delitos más
que se han venido grabando, por ejemplo, en el estado y que hemos podido documentar algunos periodistas acá y fuera de Sinaloa. Entonces, sí viene esto, sí es importante destacar que tenemos un gran problema ahorita que nos parte y que nos lleva a un punto internacional muy particular con el tema del fentanilo y toda la producción y trasiego y más que hay hacia ese país desde Sinaloa y de otras regiones del país. Pero estamos enfocándonos en eso y creo que estamos enfocándonos demasiado en una agenda punitivista que lleva el gobierno de Estados Unidos y que nos ha planteado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no estamos poniendo atención y foco en las cosas que nos están afectando particularmente en México. Y cito nada más rápido a la doctora Claudia Raful, que acaba de presentar un informe junto con la ONU sobre que ciertamente ella habla de que ya existe un problema de salud que se está empezando a presentar en diversos estados del país por el consumo de fentanilo. Pero el problema principal ahora y hoy por hoy de México no es el consumo del fentanilo, sino es el consumo de metanfetamina y la gran cantidad de personas que están siendo atendidas por eso. ¿No? Entonces, sí tenemos problemas fuertes. Yo también coincido con Osvaldo que el tema no es únicamente las armas, los cuarteles y más, sino que se debe emplear una estrategia mucho más amplia de deshacer estas redes criminales económicas, políticas, pero junto con ello llevar en cauce a una estrategia también de salud sanitaria, particularmente y enfocada y sobre todo poniendo mucha atención, no en la prohibición, eso sí, no en la prohibición, pero sí en el control sobre las drogas como particularmente el cristal, la metanfetamina. Claro. Ay, no puedo evitar juntar todo esto que nos has contado con algo de lo que decía Eder, ¿no? A lo que se enfrentó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando empezó y que ahora, digamos, es distinto, ¿no? Sobre los gobernadores aliados, el tener gente trabajando. ¿Cómo leer el trabajo que ha hecho el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en esta situación? Toma, esa no la sí. quiero. No, es que yo quiero hablar algo sobre lo que dijo Eder ahorita, pero no quiero cortar la narrativa y creo que Pablo tiene mucho que decir de eso. No sé. Adelante. Okay. No, vamos a ver, es que prácticamente todo lo que nos podría interesar de lo que ha hecho Rocha Moya queda en las sombras, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente qué papel tuvo en su propia llegada al gobierno estatal. Se ha hablado muchísimo, y no pienso repetir nada de eso porque queda en el terreno del rumor, sobre qué alianzas estableció con qué grupo o qué otro grupo. Entiendo que este tipo de rumores son habituales en las contiendas políticas en Sinaloa y otros estados también. Pero claro, no hay pruebas de nada. Entonces, más allá de eso, no se le puede pedir que rinda cuenta. ¿Habría que hacer una investigación? Sí. ¿La va a hacer la Fiscalía General de la República? No sé, no creo. Lo dudo. Bueno, La única prueba es que está rebasado, ¿no? Ha estado rebasado, yo no sé, y sobre todo ha contestado mal en muchos momentos, ¿no? No sé si por desconocimiento, por falta de sensibilidad o por ignorancia o negligencia, o una mezcla de todas, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que estas salidas que hizo al principio de la emergencia de violencia en septiembre a pasear por el río como diciendo que aquí no pasa nada cuando estaban dejando cadáveres al lado, pues fueron errores bastante. Luego nunca se aclaró el caso de la reunión que mencionaba Marcos antes, ¿no? Según Ismael Zambada García, en la carta que divulgó poco tiempo después de ser secuestrado, supuestamente llevado a Estados Unidos, mencionaba que él había acudido a una reunión en una casa en Culiacán donde supuestamente iba a estar Rocha por un lado y por otro lado su adversario político, ¿no? Héctor Cuen, supuestamente para desenredar un conflicto alrededor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Claro, que lo diga el Mayo Zambada no significa que sea verdad, pero nos gustaría tener más información para entender por qué si lo dijo él, o sea, por qué si lo ha dicho y no es verdad, lo dijo, ¿no? En fin, una serie de cosas que no se sabe. Ahora sí nos queda muy poquito tiempo, pero adelante, Laura. Mira, sobre lo que dice Eder, a mí me parece, y el tema que me preocupé un poco, es el tema de lo que se ganó, como bien hablabas, ¿no? Por ejemplo, durante la administración del presidente López Obrador, por primera vez en la historia se implementa algo que se llama la ley que regula a los agentes extranjeros en México. Fue un golazo. Por primera vez la DEA está regulada. Por primera vez las agencias extranjeras tienen que decir qué están haciendo en México y no nada más andar paseando como Pedrito por su casa, ¿no? Que era lo que hacían. Entonces, en el tema de las extradiciones me parece bien, perfecto. Digo, no sé por qué algunos grupos de la sociedad se enojan tanto porque se lleven estos narcotraficantes súper peligrosos que además representaban un gasto para las prisiones de seguridad nacional. O sea, imagínate evitar los escapes de este tipo de capos de la droga. Entonces,
no ceder tanto al gobierno, porque me parece que también puede meternos otra vez un gol, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la seguridad nacional, pues ya se había incluso sacado, por ejemplo, a la DEA de los hangares de algunos aeropuertos. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la presión, ¿no? No sé tú qué opinas, Fer, pero... Sí, totalmente. Tienen que valorar que estamos hablando en cámara rápida, ¿eh? Sí. Bueno, pues justamente, ¿de qué opina la sociedad sobre la extradición de estos personajes? Salimos a preguntarle a nuestros compañeros en la calle. Yo opino que está bien. Debería ser tal vez equitativo. No es algo malo realmente, porque aquí en México hay mucha corrupción en cuestión gubernamental. Por lo que he oído, va a caer en la silla y que realmente los juzgados van a ser completamente hacia un término como concreto. Al ser crímenes de Estado nacional, tendrían que ser juzgados en territorio. Creo que el sistema de justicia de México es muy complicado. Aunque exista la evidencia, por una u otra razón no se cumplen las condenas. Creo que está bien que sean juzgados allá, pero México debería de tomar cartas en el asunto para poder juzgarlos de la misma manera aquí sin tener que hacer ese tipo de procesos. No sé, Carlos. ¿No? Tenemos un sistema tal vez deficiente que no cumple con los requisitos para tratar criminales de la magnitud que tenemos también. Yo siento que está perfecto porque justo aquí la corrupción pues está fuerte, ¿no? Es más fácil que le den lujos a un narco en una cárcel allá en Estados Unidos, que no es tan alta la corrupción. Porque también considero que la DEA se ha hecho absoluta acerca de ese trato en específico en América Latina, o sea, no solamente en México. Aunque sí entiendo que al ser un problema internacional de que la droga transita de México a Estados Unidos o de Sudamérica y utilizan a México como puente, hacia allá afecta a muchos pobladores norteamericanos. Pues yo creo que los criminales que cometen actos ilícitos en nuestro país deberían de ser juzgados aquí, que hay una soberanía nacional y que en términos de delincuencia, pues el país más afectado es México. Como poder nacional, los narcos tienen mucha influencia dentro de las cárceles. Si los extraditas y los llevas a un lugar que es desconocido, podrían tener influencia y darle un castigo más justo. No sé. ¿Por qué? ¿Tú? Y que también debería ser analizado también el cuestionamiento de las leyes en Estados Unidos, porque creo que otra vez llegaron a ser absolutos y pues que se jodan. Estamos hablando de varios temas al mismo tiempo mientras hablamos de la extradición de estos personajes o de la expulsión del país o de la entrega de estos personajes. Hablamos, sí, del tema de la estrategia de seguridad pública, sobre todo del combate al narcotráfico por parte del gobierno de México. Por supuesto, también se enmarca en la guerra contra el narcotráfico de parte del gobierno de Estados Unidos, que hay mucha evidencia de que es muy mediática su guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos. También hablamos aquí, y lo decían ahorita en el Vox Populi, del terreno de lo ideal. No sería lo ideal que fueran juzgados estos personajes en territorio nacional. La respuesta me parece obvia, claro que sí. Sin embargo, Omar García Harfuch aseguró que cuando se tomó la decisión de extraditar a estos personajes fue en buena medida porque tenían ya la información de que el Poder Judicial estaba a punto de amparar y liberar a varios de ellos. Yo quiero insistir mucho en que estamos viendo cómo avanzan los procesos, el proceso de la transformación judicial, el proceso del combate al crimen organizado, también avanza el proceso de asentamiento de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese contexto es que se está generando este fenómeno que nos pone Pablo en la discusión. ¿Qué tanto es una decisión política y qué tanto se están apegando a decisiones que tengan que ver con el debido proceso, con el esclarecimiento de los delitos por los que se les imputa a las personas extraditadas, y qué tanto nos acerca o nos aleja una medida como estas, que es pragmática y extraordinaria, qué tanto nos acerca o nos aleja de la justicia en México? Bueno, yo creo que es una decisión evidentemente política, ¿no? Quiero decir, el mismo hecho de sortear y regatear el tratado de extradición, pues lo prueba, ¿no? ¿Es positivo o negativo? Pues, hombre, yo creo que habría que ver caso por caso. Yo creo que en el caso de los líderes de los Zetas es muy positivo, por estas sospechas que había sobre su control de ámbitos criminales desde prisiones, ¿no? En otros casos no lo sé.
No sé, por ejemplo, Caro Quintero si seguía teniendo control sobre el cártel de Caborca desde prisión, me parece difícil, pero bueno, podría ocurrir. Lo mismo pienso de Carrillo Fuentes o del Chango Méndez, ¿no? Cuando ni siquiera existe la heredera de la organización que fundó en Michoacán hace tantos años. No lo sé. Yo lo que sí creo, y tomo un hilo de la conversación que me interesaba tocar antes también, que tiene que ver con lo que también preguntabas ahorita, es que al final esta irrupción de Trump de nuevo en el gobierno de Estados Unidos ha distorsionado muchísimo el objetivo principal de la estrategia de seguridad del gobierno tal cual lo plantearon en octubre, ¿no? Quiero decir, cuando Harfuch y compañía nos contaron qué iban a hacer y cuando se filtraron una serie de documentos que contaban cuáles eran sus objetivos a medio plazo, veamos muy claramente una serie de puntos geográficos, puntos rojos, y luego había dos regiones, la zona limonera de Michoacán, o sea, todo lo que es tierra caliente y hacia la costa, y la parte fronteriza de Chiapas con Guatemala, ¿no? Y a mí me interesa señalar esos dos puntos porque justo creo que entrañan el principal problema para la seguridad, pero para otras tantas cosas en el país, que es la gobernanza criminal. Es un término o una expresión que se usa o se ha empezado a usar ahora, acompañada de otras parecidas, pero que creo que en realidad refleja muy bien lo que está pasando en muchos territorios, donde no es una cuestión de, ay, no, es que están traficando con fentanilo. O sea, puede ser que sí, puede ser que también, ¿no? Lo mencionabais vosotros antes. Pero la bronca no es esa. O sea, si hemos visto en Guerrero, por ejemplo, en los últimos años, la pelea entre grupos criminales, y allí no se produce ya ni amapola, porque ya no tiene sentido producir amapola, entre otras cosas, ¿no? Puede ser que residual o marginalmente quede algo, pero en fin, no es importante. O sea, ahí la pelea está por otras cosas, ¿no? Por el control de los tianguis de carne, por el control de los mercados de venta al público, por el control de la producción de huevos, hermano. O sea, quiero decirte, la bronca no está en el tráfico de drogas transnacional. Puede ser que sí esté en parte en los mercados de narcomenudeo, ahí sí. Pero en otros casos ni siquiera tiene que ver con el narcomenudeo. El control del Estado. O sea, si me pones, por ejemplo, en la frontera de Michoacán-Colima, ahí hay una bronca de venta al menudeo de metanfetamina en las plantaciones de plátano, por ejemplo. Si te vas al aguacate en Michoacán, lo mismo. Si te vas a las minas en Zacatecas, lo mismo. O sea, la bronca sí es de drogas, pero a pequeña escala, en una lógica en la que la corrupción a nivel local y estatal es muy importante, y ese es donde se tenía que estar enfocando el Gabinete Federal de Seguridad y donde no está pudiendo hacerlo por culpa del loco del norte. Pero mira, planteas algo que me parece muy, muy interesante y Marcos, ayúdame a pensarlo, ¿no? De cómo la estrategia de seguridad del gobierno de México, digamos, está teniendo que transformar a lo que piensa. Es como tu novio tóxico, ¿no? Que nunca le vas a dar gusto, la neta, ¿no? Siempre va a tener broncas. Entonces, estás hablando de algo muy importante, ¿no? O sea, cómo negociar, ¿no? Cómo seguir tratando con Trump al tiempo que tienes que, pues, salvar a tu país, ¿no? O sea, porque en verdad muere gente. ¿Cómo lo ves? Híjole, la verdad es que sí es muy complejo, porque lo acabas de decir, creo que la descripción es correcta, ¿no? La novia tóxica que tenemos no solamente en México, también ya lo tiene Canadá, lo tiene la Unión Europea y lo está teniendo una gran parte de Latinoamérica. Pero el tema es que, México se ha concentrado mucho en los últimos meses, vamos a poner los últimos 3 meses, desde que inició el año, en tratar de resolver una agenda política que tiene con Estados Unidos, y es muy comprensible cuando se tiene también, cuando se observa, mejor dicho, que el principal aliado comercial que tiene México es Estados Unidos, ¿no? Pero México sí tiene que, y en este caso la presidencia tendría que buscar, y lo dice Pablo muy bien, y yo coincido completamente con Pablo, o sea, tenemos problemas muy significativos, que son muy locales, que son de verdad que preocupan o que nos deberían preocupar bastante a México. Lo que pasa con los limoneros, lo que pasa con los aguacateros, lo que pasa, por ejemplo, en las playas de Sinaloa, lo que está pasando con la migración en el sur del país, lo que está pasando en zonas fronterizas, que en zonas donde hay minería. Y así nos podemos ir con una gran cantidad de problemáticas que tenemos en México, y que nos estamos preocupando mucho por lo que está pasando con esta relación bilateral. Yo no soy experto y no sabría decirte cómo resolver, ¿no?, una crisis de esta magnitud en temas bilaterales, pero sí pienso y sí creo y coincido mucho con Pablo, y creo que también con Laura, sobre que tenemos una gran cantidad de problemas que están siendo desatendidos. Yo sí creo que no se va a resolver con un tema judicial. Se tenía que haber hecho también una reforma a las fiscalías, por ejemplo. Laura y Ferry lo decían hace ratito sobre el tema de no sabemos cómo están armados los casos de las 29 personas que se fueron a Estados Unidos, y no solamente ellas, sino el 90-95% de los casos que hay en México.
¿no? En las prisiones. Y nada, o sea, sí pienso que hay problemas técnicos muy fuertes en temas judiciales, en temas fiscales, de fiscalías, y no se están atendiendo completamente y concretamente porque se está buscando resolver lo que dijiste muy bien, o como lo escribiste muy bien, atender a esta persona tóxica. No me gusta llamarle el tema de novia, a esta persona tóxica, a este gobierno tóxico, a este gabinete tóxico, que tiene una agenda que ahora mismo a nivel internacional pues, está siendo discutida, ¿no? Y a mí me gustaría volver justo al tema de las víctimas, como coincido totalmente con Pablo y Marcos. Yo espero, de corazón, de verdad, que la Fiscalía General de la República haya alcanzado a extraer información súper relevante para el esclarecimiento de casos en México, sobre todo con el tema de las víctimas. ¿Cuántas madres de desaparecidos, cuántas masacres, cuántas cosas sucedieron, cuánta generaron violencia en nuestro país a lo largo de todos estos años? Estamos hablando de 40 años de narcotráfico, el rango de operación de estas personas que fueron extraditadas a Estados Unidos. Yo sé que vuelvo al tema de la Fiscalía, pero justamente a mí me parece que sería súper necesario que nos dijeran qué información se quedó México antes de que se pierda en Estados Unidos, porque hay una realidad. Estados Unidos se ha quedado con las verdades de muchísimos narcotraficantes, no solo de México, sino de Colombia y otros países. Porque no les interesa para sus temas, ¿no? El caso Ayotzinapa es un ejemplo. Tenemos a Guerreros Unidos allá, donde hasta permisos para salir de paseo tienen. Bueno, ahora fíjate, con el caso de Guerreros Unidos, al Queenie, al fulano este que era como parte de la estructura del cártel Jalisco, parece que no lo han extraditado, no lo metieron en el paquete de los 29, precisamente porque dice que puede aportar información para el caso de Ayotzinapa. Este se hizo amigo del Gil, de Gildardo López Astudillo allá en prisión, y ahora parece que no lo trasladaron por eso, pero bueno, quién sabe. Y eso caería en cancha total de la Fiscalía, ¿no? Que nos dijera con qué se quedaron y cómo van a esclarecer los casos que se quedan en México. Claro. ¿Te puedo provocar tu comentario? Sí. Porque yo tengo esta duda, ¿no? O sea, creo que es un momento de cerrar filas y enfrentar a Estados Unidos y a Donald Trump y sus cosas extrañas y problemáticas, pero ¿cómo hacerlo sin dejar de lado estos casos tan importantes de la problemática real? Es que no está peleado. Una cosa es la agenda que al mundo entero le está imponiendo Donald Trump y que tenemos que atender, y ahí sí, desde luego, cerrar filas completamente con la presidenta, y otra que no tiene que ver con la agenda de Trump, sino con la agenda de pacificación del país, pues todos los problemas que evidentemente siguen acarreándose de los 40 años de narcotráfico y de neoliberalismo, casualmente, coincidentemente, pero también nuevos problemas que se generan a partir de las estrategias que están construyendo seguridad pública. Por ejemplo, sabemos y hay un montón de estudios que demuestran que cada que se descabeza un grupo del crimen organizado, las células, los sicarios, pues se diseminan y empiezan a generar otro tipo de actividades ilícitas, y eso es los grupos de macrocriminalidad, que desde luego que no se han desarticulado por completo. Quien diga eso está mintiendo, y hay que atenderlo, hay que analizarlo y hay que comprenderlo como es. También hace ratito Pablo rescataba la dinámica de los estados de la República. No es lo mismo lo que sucede en Sinaloa que lo que sucede en Zacatecas, que lo que sucede en Guerrero, porque cada una de estas entidades tiene una correlación distinta. Me parece que es muy importante sí que analicemos cuál es el estado de las cosas, en dónde ha dado mejores resultados y qué es lo que ha permitido que dé mejores resultados la estrategia de seguridad pública de la Cuarta Transformación ahora y más bien en unos estados y en otros no. Compañeros, se nos acaba el tiempo, les voy a pedir una conclusión veloz a cada uno de ustedes, entonces empezamos con Laura y nos vamos por ahí. Sí, me parece que el tema de la extradición es importante, justo eso, empezar a saber con qué nos quedamos de la información de estos capos de 40 años de narcotráfico, y sobre todo, como dice Eder, también hay que cerrar filas en el tema de no permitir que se nos vuelva a meter a la casa de Estados Unidos con sus políticas intervencionistas, sobre todo por parte de agencias como la DEA y el FBI. Pablo. Bueno, además de todo lo que se ha hecho, a mí me gustaría saber cómo está aterrizando uno de los postulados de la estrategia de seguridad, ya no solo de este gobierno, sino del anterior, la atención a las causas. Quiero decir, exactamente qué se está haciendo y cómo. Se ha hablado mucho de que se iban a replicar en la medida de lo posible programas que se habían tenido éxito en la Ciudad de México, ¿no? Como Barrio Adentro, como Reconecta, qué se está haciendo a nivel estatal en cada uno de los estados y qué resultados está teniendo. Nos tienen que explicar eso. Claro. Marcos. Yo cierro con que considero que los foros son súper importantes para poder hablar y tener un análisis mucho más amplio. Creo que hemos tenido muchos problemas históricos sobre la gran cantidad
de información y desinformación que hay al respecto, que han creado leyendas en torno y han hecho como una especie de invencibilidad con muchas personas. Considero pues también, y coincido completamente con Laura, sobre que debe tenerse una atención completa y cerrar filas de manera completa para la atención a las víctimas sobre todo. Y que dejen de hacerse tantas series de Netflix, ¿no, Marcos? Sobre Sinaloa con color sepia. Oye, pues si van a invertir $1,000 millones, imagínate. En series para retratar a Sinaloa. En el episodio de inversión extranjera. Eder, tu cierre. Los procesos no se dan, se van dando. Y es importante que vayamos comprendiendo que hay etapas, que hay desniveles, que hay un montón de circunstancias particulares. Pero me parece bien importante, como decía Marcos ahorita, que podamos debatirlos así con las agendas propias, salirnos de la dinámica, en este caso sí, de el imperio norteamericano que está ahorita dando coletazos, pero también de la dinámica de la oposición. Entender el fenómeno de seguridad pública en México tiene que tener otros hilos conductores, otros conceptos, otras posturas. Había otro concepto que enmarañó toda la conversación, que es el del militarismo. Decían que la estrategia de seguridad pública conducía hacia el militarismo de la seguridad, y ahora creo que nadie puede negar que quien conduce la estrategia de seguridad, la cara principal de seguridad pública, es Omar García Harfuch, que es la cabeza de una escuela de policía pública que no tiene nada que ver con el ejército. Son etapas, son estrategias y son distintos momentos que hay que ir analizando. Bueno, Mari negociando con Donald Trump, ¿no? Cosas muy divertidas, que eso es lo que hemos estado discutiendo. Pero lamentablemente, como muchas y muchos de ustedes, creo que hemos crecido en un país con violencia y que es un tema pendiente, que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir hablando. Y a mí, la neta, me gusta mucho platicarlo con gente inteligente como ustedes. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Eder. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.